Buenos días. Voy a tratar de explicar en este vídeo los puntos de la práctica de la semana 2 con PM People para que el proyecto TCM lo activemos en PM People, cada uno de los grupos. Entonces, el primer punto es que el proyecto TCM se haya iniciado en PM People. Entonces, vamos a la herramienta. Entráis con vuestro usuario. Si no tenéis usuario, decídmelo y os invito. También os puede invitar un compañero. Y aquí tened la precaución de no entrar en la organización gratis, sino entrar en INESDI. Como tenéis todos el rol PMO, usadlo para comprobar que en este departamento, Digital Project Management 23 Abril, está vuestro proyecto. Yo creo que solo sois 4 grupos, entonces tenéis que ver aquí vuestro proyecto. Y lo que tenéis que aseguraros es que en vuestro proyecto entráis con el rol de PMA, de Project Manager Assistant. Aquí no queremos poneros a ninguno de vosotros como Project Manager, sino bueno, pues que todos colaboréis en la gestión. Entonces, si entramos en Guía Museo, imaginaos que yo también quiero ser PMA de este proyecto TCM, ¿vale? Entonces, para darme de alta como TCM, si no lo estoy, que es el caso, creo, pues lo veis aquí. O sea, en el Project Team veis que estos tienen que ser los miembros del grupo. Yo creo que aquí estáis todos los del grupo 1, ¿vale? Si yo quiero además estar yo como PMA, bueno, pues lo primero me tengo que asegurar que estoy usando el rol, ¿vale? Para poder elegirme a mí mismo con este rol. Y si no lo estoy, pues me lo puedo dar de alta yo mismo, no tenéis que pedir permiso a nadie, ¿vale? Veis que aquí en vuestro icono de arriba a la derecha podéis poner o quitar los roles que queréis usar, roles de gestión de la demanda o gestión del suministro. PMA es un rol de gestión de la demanda. Entonces aquí los veis otra vez, ¿no? Gestión de la demanda. Y este rol no lo tengo activado. Bueno, pues con esto lo activáis y observáis aquí cuando abrís esta parte del menú que PMA está activado. ¿Ok? Entonces vuelvo a entrar en el proyecto 1 y ahora me doy de alta como gestor o como ayudante de gestión. ¿Ok? Eso se hace aquí, donde pone Project Data, como datos iniciales del proyecto, que hay de diversos tipos. Hay datos para declarar el proyecto, pero también hay datos para incluirlo en portfolios o en programas o en business units. Y también hay datos así para configurar el proyecto conectándolo con otras herramientas, para gestionar ficheros, tareas, etc. Lo de que seamos PMAs es que incluimos este proyecto en la gestión de un PMA, por eso lo veréis aquí, en incluir. ¿Okay? Entonces, veis lo que os decía, o sea, podemos incluir el proyecto en la business que está, o si tenemos visibilidad podríamos cambiarlo de departamento. ¿Ok? Vamos a dejarlo donde está. Podríamos incluirlo en programas, portfolios, pero bueno, esto no lo vamos a hacer ahora. Y aquí veis que están dados de alta los PMAs. Si yo me quiero añadir más, o sea que esto no tiene límite, pues puedo elegir a aquellas personas de la organización que estén usando el rol. ¿Vale? Pues me veo a mí mismo aquí y ya compruebo que aquí estoy dado de alta como PMA. ¿De acuerdo? Realmente lo único que tenéis que hacer para el punto 1 es eso, es decir, aseguraros de que el proyecto está en PM People. Si no está, pues hay que crearlo con el rol de PMO. Podéis entrar en el departamento y crear un nuevo proyecto. Voy a añadir así un nuevo proyecto, es decir, borrar, para acordarme de lo que lo tengo que borrar. Y aquí en Project Data podría incluirme a mí mismo como PMA. Y ya está. ¿Okay? Yo cuando entre podré comprobar que ese proyecto vuestro, TCM, está dado de alta, está iniciado. Y tenemos, y bueno, pues vosotros podréis entrar para gestionarlo no como PMO, sino como PMA. ¿De acuerdo? A ver, iniciar el proyecto, ya sabéis, por el TCM que consiste en más cosas, no es simplemente darlo de alta. Iniciar un proyecto
pues significa pues hablar de sus beneficios, o sea, qué números de este proyecto pues refuerzan que financieramente está justificado porque tiene un BAN, una TIR, etcétera. Si estos números los tenéis, pues yo ya los pondría por aquí, si es que vais a usar PM People para gestionar vuestro proyecto. Pero esto no es obligatorio. O sea, iniciar un proyecto quiero deciros que implica más cosas. Entonces, lo que típicamente se hace es justificarlo financieramente para que cualquiera que tenga acceso como interesado, como sponsor, pues vea que este proyecto tiene unas cuentas financieras que lo respaldan. Y lo otro que se hace en inicio, pues es hablar o sea, el acta de constitución y el registro de interesados, ¿ok? Entonces, me gustaría, si os animáis, pues que pongáis algunos datos del Project Charter por aquí, en estos campos, y que los consensuéis, que hagáis un trabajo así colaborativo para que el proyecto tenga esto, pero esto no es para la práctica, esto es por si queréis usar PM People para vuestro TFM, ¿de acuerdo? Tendréis ya una lista de interesados, porque habéis superado también ese módulo. Bueno, pues por aquí también podríais hablar de los interesados que tenéis. ¿Ok? Esos interesados, pues tienen unos detalles, o sea, tienen una posición, tienen una prioridad. Si yo quiero que uno sea más importante que otro, pues le pongo un ordinal ahí. Y luego estas anotaciones son muy útiles cuando uno está enfrentándose a un proyecto. ¿Qué quiere uno? ¿Qué quiere otro? Cuál es su posición en cuanto a su autoridad, etcétera? ¿Vale? Esto, pues, si lo tenemos en la nube, podemos compartirlo, podemos colaborar y aunque no lo compartamos con nadie, pues te enfrentas a ese caos que supone un proyecto al principio, pues con una mente más orientada a planificar y a gestionar. Es decir, el caos que inicialmente es un proyecto lo aclaras, pues bajándolo a las personas, o sea, ¿quién quiere qué de mi proyecto? Entonces, cuando lo escribes, lo piensas y ajustas un poco los requisitos, es una buena forma, un buen camino para orientar lo que puede ser una buena planificación. Por eso esto se pone al principio en los proyectos. O sea, en fase de inicio el proyecto aún no está aprobado, pero ya merece la pena saber a quién nos enfrentaremos y qué querrán y qué contradicciones tienen unos y otros, ya sabéis. ¿Ok? Entonces, venga, esto es simplemente el punto 1. Ya veis que no hemos ganado nada con este punto, pero bueno, es básico para empezar. ¿Okay? El proyecto TCM se inicia en PM People y a partir de ahí yo sigo leyendo. ¿Vale? Siguiente punto. Como interesado, el profesor puede ver algunos documentos del proyecto y el Project Charter. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Ver desde PM People los documentos significa que cuando yo quiera pulsar este icono, pues se me abra una carpeta que tiene documentos. La tendencia actual es que los proyectos cada vez se gestionan menos con documentación y más con colaboración. Pero en cualquier caso, sobre todo al final, cuando cerramos el proyecto, pues la gente querrá que cerremos un dossier documental. Y eso, claro, si lo dejamos para el final, pues no lo vamos a hacer bien. Es bueno, pues a medida que tengamos documentos finales, pues irlos dejando bien ordenados. ¿Vale? Y además es que nos ayuda a la gestión. O sea, esto no, que tengamos herramientas en la nube no impide, no es excluyente con esto de tener documentación. Pero hombre, no tener documentación por documentación, entendedme, o sea, la documentación no te salva un proyecto. Un proyecto te lo salva pues entender los requisitos, el tomar ajustes antes de que sea tarde, el liderar, o sea, esas cosas a las que hay que dedicar tiempo y no tanto a rellenar plantillas. Entonces, ¿cómo se hace esto? O sea, imaginaos que yo mi documentación la tengo en una carpeta de Google Drive. Vamos a ver, voy a entrar en Google Drive y aquí yo, imaginaos que tengo una carpeta que es Proyecto Borrar. Y en Proyecto Borrar, pues ahora no tendré nada, pero aquí, pues, bueno, imagino que ya habéis trabajado y tendréis partes hechas del TCM porque las habéis subido. Bueno, pues aquí a lo mejor ya tenéis algo que compartir, habrá subcarpetas, etcétera, ¿vale? Bueno, y dentro de esa subcarpeta, pues puedo tener algún documento. Entonces, lo único que yo os pido en la práctica es que yo pueda acceder aquí a un documento llamado Project Charter, ¿vale? Para tener un poco ese camino, ¿de acuerdo? Entonces, el Project Charter lo tendréis, no hace falta que lo generéis con PM People, si queréis generarlo desde PM People, pues entrad aquí y estos datos que yo vaya poniendo por aquí, pues lo podréis, esto creo que lo he grabado, sí, lo podréis descargar como un PDF, para que no os lleve tiempo.
Y ese PDF, pues si le dais a ese botón lo veréis en zona de descargas. ¿Vale? Como no he puesto casi nada, pues me parece muy pequeñito, pero bueno, veis un poco que aquí yo no voy a entrar en la forma, o sea, en el fondo, sino en la forma, ¿ok? Entonces, si ese documento yo lo quiero poner en Google Drive, pues ya sabéis cómo se hace, o sea, aquí pues lo subís, para que yo pueda acceder a esta carpeta, habrá una zona privada y una zona pública del proyecto. A lo mejor a quien deis acceso a PM People queréis que entre a ciertos documentos para que los interesados lo vean. Vamos a figurar ese caso. Es decir, aquí puede haber otras carpetas en el proyecto borrar que no ve la gente, que no queremos proteger, o sea, que queremos proteger, que es confidencial para el proyecto. Los proyectos tienen muchos documentos confidenciales. Oculto para stakeholders, ¿vale? Y esto, pues que sea público para los stakeholders. Y ahí vean, por ejemplo, el Project Charter, que suele ser un documento que se comparte, ¿ok? Entonces, si eso le quiero dar acceso a la gente, pues ya sabéis cómo se hace en Google Drive o en la herramienta que sea de compartición de ficheros. Aquí donde pone compartir, decís que esto no esté restringido, sino cualquiera con el link pueda ver. Lo dejéis así. Y este link es el que os interesa compartir. Y a partir de ahí, igual es una zona pública para que la gente vea documentos de vuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, eso, para que el efecto sea que dando a este icono se lleva a Google Drive y ya Google Drive dice si sí o si no se puede entrar, pues es una integración que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, en Project Data, conectar con esta, así, copiáis esa URL, le dais aquí al check y veréis que ya esto se activa. Entonces, hacer la prueba. O sea, cuando yo la prueba que voy a hacer es ir aquí y ver aquí un documento, ¿vale? Que sea el Project Charter, ¿de acuerdo? Que se titule Project Charter o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, con eso se superaría el punto 2 como interesado, bueno, como interesado, es decir, me tenéis que dar de alta como interesado en PM People. Vamos a ver. Y ahora sí me podré asignar a mí mismo. Voy a hacer la prueba si queréis como yo, asignaros a vosotros mismos y veis el aspecto que tiene la vista de un stakeholder. O sea, cuando entras como stakeholder, pues si le has dado de alta ese proyecto, pues lo podrá ver en PM People. Si entra en el proyecto, podrá ver pues que puede acceder aquí. ¿Lo veis? ¿Okay? Pues eso es el punto 2. Un interesado, o sea, tengo que ser yo, el usuario admin, puede ver algunos documentos del proyecto y el Project Charter. Pues con que sea el Project Charter ya me vale. ¿Okay? Siguiente punto. Cada miembro del equipo, con su móvil o su ordenador, puede leer en qué consiste su asignación, cuántas horas espera que dedique y en qué rango de fechas. ¿Vale? Vamos allá. Imaginaos que ya el proyecto está planificado, no como ahora, porque veis que cualquiera puede ver que este proyecto pues no tiene una planificación, está desde hoy hasta hoy, nada más. ¿Vale? O sea, si entran en el proyecto, pues el cronograma pues se ve que no está descompuesto, que etcétera. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a imaginarme que este proyecto está ya modelado y tampoco, si no lo habéis hecho, tampoco os compliquéis mucho. O sea, modelarlo para que sean 2 semanas y ya está. ¿Ok? Y ya lo refinaréis si os apetece seguir usando la herramienta. Entonces, entro como PMA, que es el rol gestor en el que deberíamos gestionar. La PMO solo gobierna, los gestores, project managers o PMAs son los que hacen estas cosas. Pues este proyecto, lo vamos a planificar con 2 paquetes. El primero, la semana que viene. Aquí podríamos describir en qué consiste este paquete, etcétera, ¿no? Pero no os compliquéis si no queréis. Y en fechas, planificar el cronograma. Pues aquí vamos a decir que esto empieza la semana que viene.
y termina el viernes. Y el siguiente paquete empieza el 12, o sea, el 13, y termina el 17. Veis aquí que el cronograma ya es otra cosa, ¿vale? ¿Okay? Entonces, vamos a asignar personas a este proyecto, team members, ¿vale? Me voy a asignar a mí mismo como team member, pero esto deberíais hacerlo con los miembros del equipo del proyecto, para que cuando os cambiéis de gorra y queráis entrar como team member, veáis ese proyecto. Veis que yo ahora en este departamento no veo el proyecto borrar, ¿ok? Entonces, entro como gestor y voy a gestionar las asignaciones de ese proyecto. Entonces, eso se planifica. Planificar recursos. Y aquí puedo asignar paquetes a las personas. Vamos a asignarnos el paquete 0. No hace falta complicarse. O sea, aquí podríais elegir el paquete 1 y el paquete 2, pero imaginaos que todos que queremos controlar las horas y los gastos de la gente a nivel global del proyecto. Pues elegiríais el paquete 0. ¿Okay? Entonces, ahí tenéis que seleccionar un pool. Solo os aparecerá el pool que se llama como el departamento. ¿Vale? Y aquí, pues veis las personas que estáis. Entonces, como estoy yo incluido, pues me incluyo, me asigno y ahora ya puedo entrar aquí los detalles. ¿Vale? Los detalles que un team member asignado a este paquete de este proyecto, pues vería que le explicamos. O sea, es como la explicación de la asignación. Vale, aquí digamos, vamos más a la forma que al fondo. O sea, yo no me voy a fijar si esto está bien escrito o no. ¿Ok? Por defecto, se le dice a la persona que asignas que está pues desde, o sea, en el rango de fechas del paquete 0, ¿vale? Pero podrías limitarlo. O sea, lo que no puedes hacer es decir que está fuera de fechas. Si esto lo pones así, te va a decir que no te deja, ¿no? Pero si no quieres que sea desde aquí hasta aquí, que es lo que ocupa el paquete 0, sino pues desde el día 8 hasta el día 15, pues lo pondrías aquí. Puedes limitar la asignación de una persona dentro del rango de fechas del paquete. ¿Okay? Y podrías estimar las horas que quieres que trabaje. Vas a estar 20 horas. ¿Okay? Ya está, no me complico más. Lo grabo y esto lo haríais con el resto de usuarios. O sea, veis que en este proyecto borrar solamente tengo un team member, que soy yo. Entonces, si entro aquí, ahora veré que tengo esa... no veo que tengo esa asignación. ¿Por qué? Porque los team members solo ven los proyectos que están en ejecución. ¿Ok? Entonces, tenéis que cambiar el proyecto a ejecución. Veis que está en inicio. Repasamos un poco el significado de estos estados del proyecto, que se llaman igual que los grupos de procesos del PMBOK 6. ¿Okay? En PM People, si un proyecto está en inicio, significa que se está debatiendo si se hace o no se hace. Puede ser que el proyecto se termine aquí, que los expertos decidan que no tiene sentido, que no es prioritario, que hay que aplazarlo. ¿Okay? Pero bueno, los jefes ya aprecian que se pueda haber proyectos en inicio pues para pues ponderarlos o priorizarlos. ¿Vale? Cuando el proyecto se aprueba, lo suyo no es empezar a gastar dinero, es pensar antes qué hacer. Entonces, puede haber un tiempo en el que el proyecto esté aquí, en planning. Los jefes están tranquilos porque el proyecto aún no está costando mucho dinero y, hombre, pues es lo suyo, o sea, pensar antes qué hacer. O sea, que los expertos, el project manager, el equipo de gestión, pues esté trabajando pues en cuánto duran las cosas, cómo se descomponen, cuándo empiezan, cuándo acaban, quién participa. O sea, si aquí asignamos a gente, esa gente no se va a dar cuenta de que les hemos metido un proyecto nuevo, no pueden imputar horas y gastos, no lo ven en sus asignaciones. ¿Ok? Esto tiene sentido, porque igual que les ponemos, les quitamos y no queremos marear a la gente aquí. ¿Ok? Lo que realmente vigilan los jefes es cuando el proyecto está en ejecución. En ejecución, esto significa que ya el proyecto está costando dinero, tenemos como la responsabilidad de hacer seguimientos y medir cómo vamos y ajustar para que terminemos como es debido, en tiempo, en coste, en calidad, en alcance,
cumpliendo los objetivos, entregando valor. Es decir, aquí nos ponemos en marcha como gestores. Aquí los que participen en el proyecto van a esperar pues que el profesional del proyecto bueno, pues rinda cuentas y que se anticipe y que no haya sorpresas y se gestionen riesgos. ¿Por qué? Porque está costando dinero. ¿Vale? Los proyectos cuestan dinero, sobre todo aquí, en esa fase de ejecución. Y cuando queremos cerrar el grifo para que ya la gente no pueda meter horas y gastos, lo ponemos en closing, que también significará otras cosas. Estamos cerrando el papeleo, la documentación, las auditorías, pero aquí ya no hay trabajo técnico que hacer. O sea, todo el trabajo técnico se ha terminado y aquí ya estamos cerrándolo. ¿Vale? Y aquí también podemos tardar un tiempo, depende un poco de las normas que ponga cada organización. Y cuando lo pasamos aquí, eso significará que ya no queremos tocar nada. Si pasáis aquí el proyecto, como PMA ya no podéis cambiarlo de estado. Sería como, bueno, pues habría que hablar con la PMO para que es el único rol que puede moverlo de archived a otro estado. ¿Okay? Esto significa que los documentos ya son finales y que, bueno, están ahí, pero no queremos tocarlo. ¿Okay? E incluso, pues en las listas, cuando hay muchos proyectos, se ofrece para que se oculten los proyectos archivados, porque esto crece mucho. Imaginaos que una organización puede tener 500 proyectos vivos. Bueno, pues cuando se van cerrando ya no queremos que molesten, pero queremos tenerlos para consultar. ¿Okay? Bueno, entonces os decía que hay que poner el proyecto en ejecución para que como team member lo veas. Veis que ahora yo veré el proyecto borrar. Esto significa que dentro del proyecto borrar, que tiene una numeración, un identificador número 21, pues estoy metido en ese paquete. La gente la asignamos a nivel paquete, que en este caso, como es el paquete 0, coincidirá. ¿Okay? Y en este paquete, en esta asignación a este paquete, yo puedo ver en qué consiste mi trabajo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que os decía aquí. Puede leer en qué consiste su asignación, cuántas horas espera que dedique, lo veo aquí, y en qué rango de fechas, lo veis aquí. ¿Okay? Bueno, ahora estoy con mi móvil, es un iPhone, podréis descargaros la aplicación en Android o en iPhone y lo que tenéis que hacer es entrar con vuestro usuario y contraseña igual que en la web, ¿vale? Entráis cuando os habéis identificado y aquí os saldrán solamente dos organizaciones, PM People y Inesdi. Entonces entráis en Inesdi en Supply Management Team Member, ¿ok? Y aquí veis, como igual me salía en la web, dos asignaciones. En el proyecto borrar, veis que yo aquí puedo ver las fechas, las horas planificadas por el Project Manager en mi asignación, y luego en My Work yo veo la explicación de mi trabajo. ¿Ok? Eso es lo que, si queréis, podéis comprobar también así. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vemos que este punto de asignar y ver las asignaciones está superado. Vamos con el otro, con el que os da 6 puntos. El profesor puede ver la línea base de alcance, tiempo, costes y la línea base de financiación. Vamos a ver cómo se hace eso en la herramienta. Bueno, entramos otra vez para gestionar el proyecto. Y este proyecto mío, el borrar, pues de momento tiene la línea base de tiempos, ¿vale? Eso ya puntuaría viéndolo así. Veis que aquí hay una... Lo gris significa la línea base de cronograma, ¿vale? Y con eso es suficiente. Vamos con la línea base de alcance. Cuando antes hemos descompuesto el proyecto, lo único que hemos hecho es inventarnos los paquetes, describirlos lo haríamos aquí, ¿vale? Pero eso es solamente una parte de la línea base del alcance. Recordad que la línea base del alcance son tres cosas. El scope statement, es decir, una narración breve de cómo vamos a organizar el esfuerzo del proyecto. Importante, qué no vamos a hacer. Entonces, eso me gustaría que pusierais algún detalle por aquí de vuestro TCM. Es decir, en qué consiste el producto del proyecto, cuáles son los principales entregables, cómo se van a aceptar esos principales entregables, qué no vamos a hacer. Y esto lo decimos sobre la base de que se cumplen unos supuestos y superaremos unas restricciones. Esto es más o menos lo que dice el PMBOK 6 sobre cuando hablan de este documento del enunciado del alcance del proyecto, ¿verdad? Que es una pata de las tres que componen la línea base de alcance. Por otra parte, tenemos la descomposición, que normalmente se representa en un diagrama
WBS, Work Breakdown Structure, y lo más importante de ese diagrama, que son los paquetes, es decir, la parte de abajo de ese diagrama, que son los paquetes. Entonces, aquí no pintamos WBS o EDTs y bueno, pues lo único que hacemos es tener esta lista, ¿ok? Y la otra pata de las tres que componen la línea base del alcance, es decir, Scope Statement, WS, la otra pata es el diccionario de la WS, es decir, la descripción de los paquetes de trabajo. Esto de aquí. Entonces, si queréis poner algo, y ya está, pero lo que quiero es que naveguéis pensando que esto no necesariamente son documentos, sino que con las herramientas colaborativas podemos tener todo esto en la nube y por tanto pues, podemos hacerlo entre muchos. Línea base de alcance no tiene mucho misterio, ya veis. Línea base de cronograma ya lo tenéis. Línea base de coste financiación, vamos a ello. Imaginaos que este proyecto, pues el paquete 1 cuesta 10.000 y el paquete 2 cuesta 20.000. ¿Ok? Bueno, pues primero entremos así. O sea, en la línea base de costes, aquí pondríamos el presupuesto comprometido para el paquete 1. La buena práctica aquí es explicar por qué. O sea, por qué llegamos a esa cifra. ¿Vale? Explicarlo aquí, en la base para la estimación. No me voy a fijar en el fondo, solo en la forma. Si aquí ponéis hola José, me vale. ¿De acuerdo? 20.000 hola José. ¿Vale? Veis que el paquete 0 ya sumaría de abajo arriba, ¿vale? Aquí podrías también explicar, hola José, ¿ok? Esto realmente no es la línea base de costes, pero ya la herramienta, pues, como sabe fechas y sabe presupuestos, podría linealizar y podríais ver esa curva S, que tan característica es cuando planteamos la línea base de costes, que aquí pues me sale así de CEA, ¿vale? Porque no tengo muchos paquetes, ¿ok? Entonces, esto es la línea base de costes, ¿vale? Y ya está. O sea, con que hagáis una foto a esto ya estaría la evidencia de que habéis llegado hasta aquí, ¿vale? Pues también podría verlo entrando a vuestro proyecto, pero como tenéis que producir evidencias, ¿eh? Para que esto conste en el Blackboard. Entonces, id sacando fotos cuando terminéis las cosas, ¿ok? ¿Y qué es eso de la línea base de financiación? El Funding Requirements que dice PMBOK 6. Pues una cosa es planificar el proyecto para no pasarme de estos 20, ¿cómo son? 210.000, ¿qué he hecho mal? Vamos a ver, habré metido algún cero de más. Paquete 1 son 10.000, paquete 2, sí, me he pasado un cero. Es decir, no quiero pasarme de estos 30.000, ¿ok? Y para eso, pues estos diagramas vienen muy bien. En cada seguimiento, pues con la técnica esta de gestión del valor ganado, pues podemos ver que el día 4 correspondía haber gastado hasta 8.000, pero luego podría haber bueno, una cifra del coste real, actual cost, y una cifra del coste completado del valor ganado. Y con esos tres datos, pues ya sabemos echar cuentas de la desviación de coste hasta la fecha, de la desviación del cronograma hasta la fecha, y lo más interesante son los pronósticos, es decir, si seguimos así, pues vamos a terminar con un estimate, o sea, con un variance at completion, una desviación a la conclusión de tanto, de 5.000, y eso es muy interesante, porque desde este momento yo puedo tomar acciones correctoras para llegar bien, sabiendo un poco lo que nos deberemos si seguimos así, pues puedo decir, pues hay que ahorrar tanto, en esto lo hacemos así, o sea, son acciones correctoras para terminar dentro del presupuesto. Pero otra forma de gestionar los costes que se usa más en las empresas, o sea, cuando practicáis proyectos real, pues os vais a dar cuenta que lo del EVM la gente no lo usa mucho, se usa mucho en proyectos de ingeniería, construcción, pero en los proyectos digitales vuestros, pues no se va a usar mucho esto, o al menos en mi experiencia no me ha pasado mucho. ¿Qué se usa mucho? Pues la gestión de la contabilidad del proyecto, es decir, este proyecto lo vamos a facturar por 35.000, imaginaos que aquí pues yo tengo un objetivo de no pasarme de 30.000, pero al cliente le vamos a facturar más y ahí pues hay unos riesgos metidos. Es decir, esas cuentas, el Project Manager da mucho valor si a los jefes les vamos diciendo cómo van. No penséis que por ser Project Managers técnicos o digitales no tenéis que rendir cuentas financieras. Uno se hace de valer mucho si se mete en ese juego.
y no pidáis permiso, los jefes lo van a agradecer, ¿vale? Porque es su preocupación principal. Entonces, si les apoyáis por ahí, pues el mérito es mayor. Entonces, ¿qué hace falta saber? Pues que el proyecto pues, se ha vendido, se va a facturar, vamos a poner 40.000, y ahí pues hay unas partidas de costes directos, de gastos, de reservas, porque para hacer frente a los riesgos, imaginaos que es un fixed price, pues tendremos que meter unos riesgos, pues por si acaso salen mal las cosas, y ahí pues después de hacer esas cuentas queda un margen, queda un beneficio, y ese beneficio es lo que de verdad les interesa a los jefes, ¿vale? Que terminemos el proyecto manteniendo esa rentabilidad final, ¿ok? Entonces, ese es, en mi experiencia, la gestión del coste que nos van a pedir en las empresas más. O sea, al final todo suma, ¿no? Pero pues yo aquí puedo hacer eso que os decía antes, de ir midiendo y ajustando, ¿no? Pero generalmente lo que les interesa más es el plan financiero, ¿ok? Entonces, la planificación de la financiación, si es un proyecto que vendemos a un cliente, vamos a poner que estamos en ese caso, pues vamos a introducir esos ítems, ¿ok? Entonces aquí facturación. Voy a poner factura 1, imaginaos que hay dos hitos de facturación, entonces en el grupo de ingreso, pues yo meto pues que de los 40.000, pues vamos a poner al principio 10.000, buenos días, esto es un proyecto, inicialmente pues le metemos 10.000, o sea, el día 6 que iniciamos el proyecto, pues ya le ponemos 10.000 y aquí la explicación de factura inicial. Estos son ítems de financiación. Si el proyecto se vende a un cliente, esto suele estar muy relacionado con los, o sea, lo que es los incomes, con los hitos de facturación, que generalmente están indexados al cumplimiento de objetivos del proyecto, ¿vale? Y así, bueno, cuando los ganamos, tenemos derecho a emitir la siguiente factura. Esto suele hacerse así. Entonces, imaginaos que aquí yo tengo una factura 2, cuando cumplo hito X, y estos son, pues, otros 10.000. Ay, que lo he puesto en el capítulo de expenses, perdón. Entonces me he equivocado. En el capítulo de expenses, veis que figura eso, lo puedo corregir. Vale, ya me suma 20.000 aquí. Y los últimos 20.000 va a ser al finalizar el proyecto. ¿Okay? En el nuevo, la factura final van a ser los otros 20.000. Bueno, pues esto sería la cuenta y claro, si lo dejamos así, que no hay gastos, pues todo sería beneficio, ¿vale? Pero no, lamentablemente no es así. Bueno, pues vamos a imaginarnos que tenemos, yo qué sé, varias partidas de costes. ¿Okay? Esto en vuestro TCM pues estará ya elaborado. Si queréis ser fieles, pues hacer esta cuenta para que refleje bien un poco esas partidas contables. Entonces, yo qué sé, aquí puedo tener gastos o viajes. Vamos a viajar 15.000 de viajes del equipo. Esto de la fecha pues es una referencia, o sea, antes no lo he completado, pero igual podría haberlo hecho. O sea, si sabéis la fecha en la que se producen los hitos de ingresos, gastos, etcétera, pues ponerlo aquí, si no, pues se deja en claro y ya no pasa nada, ¿ok? O no os preocupéis. Entonces veis que si hay esos gastos ya va quedando menos margen, lamentablemente. Y vamos a tener también pues, una subcontrata. En el capítulo de gastos, pues aquí vamos a poner los 15.000. Así se me va todo ya, ¿no? Subcontratación, fixed price, lo que sea. ¿Okay? Contablemente se suele distinguir lo que son gastos contables porque se viaja, se compra o se adquieren activos y una parte se repercuta al proyecto o se subcontrata fixed price, que contablemente se considera como un gasto. Y otra cosa es costes. El capítulo de costes tiene más que ver con utilización de recursos. Son costes directos, cuando son los costes de honorarios del personal, vuestro equipo estará costando unas horas que echa el proyecto. Y también cuando se subcontrata time and materials, pues se consideran costes directos. Aquí tienes como una bolsa de horas. Entonces vamos a imaginarnos así. Tengo una bolsa de horas.
en el capítulo de coste de 2000. Subcontratación time and material. Ay, me he equivocado, lo he puesto en el capítulo de reservas. Coste. Y luego tenemos los honorarios del equipo. Honorarios de gestión. Vamos a distinguir lo que son los gestores. Me estoy inventando todo y no tiene sentido, ya lo sé. Y los honorarios internos del equipo. Y luego para reservas, en las reservas suele haber dos capítulos, reservas de gestión y reservas de contingencia. Las reservas de contingencia son las que calculamos para hacer frente a los riesgos conocidos. Cuando al principio echamos la cuenta del coste, pues habrá unos riesgos conocidos y enfrentar esos riesgos, si los vamos a asumir o a contener, pues si ocurren, tomarán tiempo y tomarán dinero. Y no queremos conseguir ese dinero en ese momento porque estaremos en crisis y no queremos perder tiempo por ahí. Entonces, para eso se reservan unos fondos para hacer frente a esos riesgos conocidos. Esas son las llamadas reservas de contingencia. ¿Vale? Pues imaginaos que aquí, en este capítulo de reserva de contingencias, tenemos 1000 y en el capítulo de imprevistos desconocidos, o sea, esos en reservas de gestión, la gente lo conoce más como imprevistos. Y esto suele calcularse como un porcentaje del total. Entonces, si es un 5%, pues vamos a poner 2.000 euros y ya está. Pues esta forma de representar los costes, o sea, la financiación, la entienden muy bien los jefes. De hecho, lo calculan así. O sea, el del total, hay unas partidas y al final queda un margen. Esto realmente se representa como un porcentaje. O sea, este proyecto estaría dando un beneficio del 10%. O sea, se divide esto entre esto. ¿Ok? Y a lo mejor si eso es un 10%, pues decimos que nos presentamos y competimos por ese proyecto, pero si es un 5%, pues lo descartamos financieramente. O sea, esto en las empresas, en las firmas de consultoría se hace mucho así. ¿Okay? Y en proyectos internos, lo que suele ocurrir es que hay unas partidas de financiación para dedicar a ese proyecto, aunque sean, digamos, aunque no cueste dinero, cuesta dinero. O sea, al tener a la gente ahí metida, gente de la empresa, gente interna, pues esa gente cuesta un dinero, hay una tarifa coste, pues se echan cuentas por la tarifa coste y esos fondos pues los queremos reservar. Así se hace el análisis contable de los proyectos internos. ¿Okay? Entonces, esos fondos iniciales pues no incluyen un beneficio, o sea, esa tarifa coste, pero ahí contabilizan las horas y otros elementos internos de consumo que pudiera haber, pues se cubren aquí. Y luego eso, pues se separa y a lo mejor no hay gastos porque no se viaja, no se compra, ¿no? Pero es todo coste así y esta barra es igual que esta. Habrá que tomar imprevistos también, conocidos, desconocidos, y esto suele ser cero en los proyectos internos. Aquí no queremos margen, pero es bueno controlarlo. Es bueno tener esto como una referencia de línea base y luego cuando avance el proyecto comparar si realmente estamos consiguiéndolo o no. ¿Okay? O sea, en control podríamos ir en los seguimientos. Imaginaos que yo tengo aquí un seguimiento pues del viernes que viene. Y aquí este proyecto, pues en ese seguimiento del viernes, pues yo quiero controlar la financiación. ¿Okay? Entonces, esto, pues yo tengo aquí como dos vistas. O sea, el previsto, el forecast, pues va a ser igual inicialmente que la línea base, pero yo podría decir, ya tengo información para pensar, pues que no va a ser así.
O sea que en costes directos vamos a tener más de estos 13.000. O sea, y eso cuando lo sabes lo pones. Es decir, en vez de 13.000, pues la bolsa de horas me la voy a consumir entera, eso ya está claro, pero los equipos internos van a costar más, porque son más horas o gente más cara. Entonces, imaginaos que aquí yo ya sé que son 15.000 y lo explico. ¿Okay? Entonces, por un lado, veis que aquí ya me queda un margen negativo, y bueno, esto pues me hace tomar decisiones. A lo mejor pues se tolera ese margen negativo, pero ya si lo tienes, lo puedes compartir con los jefes y ya no será un susto al final. ¿Me explico? ¿Okay? Y en lo que es un poco la cuenta de lo que va a hoy, pues si he facturado la factura inicial, pues lo pongo. O sea, esto pues ya lo he facturado. O sea, estos 20.000 realmente han sido en la fecha inicio, podría haber sido otra fecha, o sea, como que el 4. Ah, bueno, sí lo he puesto mal, lo he planificado mal. Puedo comentar lo que yo quiera y claro, de momento me quedaría un margen de 20.000. Esto, a medida que vayan ocurriendo los costes, pues vais decreciendo. A lo mejor, pues en los costes de la primera semana, pues ya he consumido parte de la bolsa de horas. ¿Veis un poco la idea? O sea, lo real, pues han sido 1.000 de los 2.000, ¿vale? Y esto, pues le puedo poner cuando certifico que eso ha sido afectado, ¿vale? ¿Okay? Entonces, lo que se mide se controla y yo aquí ya puedo ir controlando que van pasando cosas, ¿vale? Y si eso lo ponemos en la nube, pues cualquiera que tenga acceso a este proyecto, pues va a ir viendo. O sea, si hago un seguimiento, vamos a ver. Si yo aquí en general digo que el proyecto está en verde y pongo una explicación, ya tengo un seguimiento para esa fecha, podría hacer más seguimientos de más cosas. Pero aquí, en ese seguimiento, en el que digo que está en verde, pues también este capítulo de financiación pues me hace entender cosas. Es decir, la foto de la línea base de financiación pues es así y mi mejor estimación pues no es así, pero ya lo veo. O sea, mi foto final pues ya preveo que no va a ser tan bonita, ¿ok? Porque me voy a gastar mucho más de 13.000, entonces me voy a quedar sin margen. Y los fondos que llevo hasta ahora pues son así, ¿vale? Si hiciéramos también el control financiero, o sea, con el valor ganado y tal, aquí habría una gráfica interesante con el work in progress y bueno, esto ya lo explicaré otro día, ¿vale? ¿Ok? ¿Veis un poco lo que significa eso? Me estoy enrollando mucho, vamos a ver. ¿Veis que este punto significa que ya tendría la línea base de alcance, tiempo, costes y financiación? ¿Ok? Y luego, pues al menos un seguimiento, pues el seguimiento sería este de aquí, es decir, entraríais aquí y ese seguimiento, eligiendo una fecha, como me habéis visto, pues ya podríamos ver un seguimiento, y aquí pues con poner el color como he visto y un seguimiento diciendo en general va así, normalmente uno se enrolla diciendo el RAID, los riesgos, assumptions, issues, dependencies, pues si queréis lucirlo un poco más, bueno, pues entra esos datos en health checks, además de decir el color y el resumen, pues decir los riesgos más importantes. Esto es pues un resumen inventado, ¿no? Pero cuando hagáis en el TFM, ya finjamos que estamos en seguimiento, pues sí os pondrán en situación de ha pasado esto a mitad del proyecto y ese seguimiento, pues si lo hacéis con PM People, ya lo podríais reportar así, ¿vale? Y luego podríais entrar no solamente en el general, sino a decir cómo va el alcance, el tiempo, el coste, así. O sea, si yo digo que el alcance pues está en verde, en este grado de verde, pues es que vamos, o sea, no estamos haciendo cosas de fuera del alcance. ¿Okay? Si digo que el cronograma está en rojo, es que prevemos. ¿Vale? Eso es informativo. Y si decimos que el coste está en rojo, prevemos sobrecoste.
Entonces, estas explicaciones semafóricas, los jefes las aprecian mucho, ¿vale? En general, el proyecto va a tener un poco este estatus que le pongas aquí. Si yo esto lo pongo amarillo, pues ese color es el que va a lucir cuando este proyecto se vea junto con otros proyectos. O sea, al lado del título del proyecto saldrá que está en amarillo a esta fecha, ¿vale? Y, y luego, pues, podríais controlar los tiempos, los costes, es decir, aquí, pues, este proyecto va en fecha, pero si queréis controlarlo, podéis decir el paquete 1, pues realmente, o sea, lo de las 3 parejas de fechas que decíamos en clase, ¿os acordáis? O sea, realmente el paquete 1, pues ha empezado no el 6, sino 2 días más tarde. ¿Vale? Pues imaginaos que me convence así, puedo decir que va, ¿veis? O sea, si lo hago así, pues en esta fecha yo digo que he empezado tal y mi mejor estimación de final pues ya no es el día 10, sino el día 14. ¿Ok? Y puedo indicar que he avanzado pues un 20%, un 40%. Si son 2 días de los 5 totales. Pues si grabáis, aquí lo vais a ver pintado de esta manera. Entonces, gestionando a nivel paquete, gestionamos el proyecto. ¿Ok? El paquete 1 terminaría el 14 y el paquete 2 pues comenzaría el 15. Pues cuando lo sepas, lo pones. Mejor estimación de comienzo sería el de 15. Y aquí hacemos un ajuste. Prevemos más recursos para terminar en fecha. Entonces, si la gente entra en el seguimiento, además de ver este cuadro global, podrían ver este cuadro resumen del proyecto. ¿Vale? ¿Lo veis? Picar un poco por aquí. O sea, quiero que tengáis esta experiencia de fingir que ya estáis en marcha, en ejecución y hacéis un seguimiento. Entonces, repasamos. O sea, para hacer un seguimiento necesitáis planificar una fecha de seguimiento. Esto podéis tenerlas todas previstas, pero lo normal es ir haciendo, o sea, creando las fechas cuando las vas necesitando. ¿Ok? Luego elegís esa fecha aquí, y aquí pues entráis el health check, poniendo un poco cualitativamente cómo va el proyecto. Y si queréis pues hablar de las fechas, pues entrar en control schedule, ¿vale? No hace falta complicarse más. Podríais controlar el coste con valor ganado, podríais controlar la financiación como hemos hecho, pero ya estaría ese punto, ¿vale? O sea, realmente aquí la evidencia podríais bajarla como un PDF y subirla pues a Blackboard así. Si esto lo bajáis así, pues ya os sale el seguimiento. Vamos a ver si esto se abre. Aquí, ¿lo veis? Entonces todo esto que hemos visto, pues está aquí más o menos contado. Y ya estaría, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Y el punto, o sea, los 10 puntos de esta práctica es, reflejas las horas trabajadas hasta la fecha. Joder, la verdad es que igual me he pasado un poco con la práctica, perdonad, ¿eh? Pero bueno, tendréis tiempo para hacerla, no os voy a ampliar la fecha, ¿vale? A ver, esto de las horas trabajadas, pues hay que reportarlo a nivel team member. O sea, uno, vamos a ver, voy a abrir el... Si entro como team member, yo estoy asignado a este proyecto, ¿vale? Entonces, en este proyecto yo sé que puedo, tengo hasta 20 horas para gastar aquí y desde esta fecha a esta fecha. Entonces, es muy habitual que los team members usen estas herramientas PPM solo para imputar horas y gastos. No os pido que reflejéis gastos, solo horas, ¿vale? Entonces, eso desde la web se puede hacer entrando como team member y dándole a Time. Y si tenéis derecho a meter horas, o sea, si le dais aquí este botón, All Rows, os va a presentar esta rejilla. Veis que no me deja meter horas el día 6 y el día 7 porque mi asignación es desde aquí hasta aquí. Se supone que no debo trabajar el sábado o el domingo, pero si realmente hay que trabajar, pues os quedará en rojo, ¿vale? Pero imaginemos que aquí, pues yo he trabajado pues 4 horas, las que sean, ¿ok? Entonces lo puedo ir grabando cuando lo voy sabiendo. Si son horas que no están en calendario me van a quedar en rojo, pero bueno, ya me las aprobarán o no me las aprobarán, pero están en rojo, indicando que están fuera del calendario, o sea, de las horas de calendario, ¿ok? Entonces, esta persona, es decir, yo, habré trabajado pues 20 horas,
totales. O sea, ya me he consumido las 20 con esto, sí. Bueno, pues imaginad que meto una hora más, o sea, 21 horas. ¿Okay? Entonces, las horas trabajadas hasta la fecha, pues serían 21. ¿Ok? Si yo voy a mis asignaciones, veo que las horas reales son 20 porque no me han aprobado todavía las horas. O sea, las tengo como en progreso. ¿Lo veis aquí? O sea, el estatus de esas horas de esa semana están en progreso. Esto tiene un ciclo. O sea, las horas la gente las va metiendo cuando las va sabiendo. Normalmente trabajas así a nivel semana, pero si tú quisieras entrar a nivel día para saber un poco las horas que has hecho en el día, pues aquí podrías meter, si tuvieras más de una asignación, pues podrías tener varias filas, ¿no? Pero en esa única fila que me sale, pues yo podría explicar el por qué son esas horas, podría incluso decir desde cuándo hasta cuándo, y bueno, pues esto en el registro de la... hay como que legalizar un poco cuando la gente echa horas extra. Entonces, o sea, si no decimos nada, va a constar que esta persona entra en el calendario laboral. Pero si hay una excepción, pues podría decir aquí he terminado más tarde, aquí he terminado fuera del horario laboral y eso quedaría una constancia para que la gente o sea, el auditor que venga, pues lo vea. ¿Okay? Entonces, todo esto se puede manejar así. La clave aquí es que lleve poco tiempo de la gente, porque esto es el waste. O sea, esto no está dedicado al proyecto, está dedicado pues a la burocracia. ¿Okay? Entonces, esto lo bueno es que la gente lo haga fácil y pronto. ¿Okay? Incluso en el móvil. En el móvil también la gente ahorra mucho tiempo haciéndolo así, porque todo el mundo lleva el móvil encima y bueno, es muy provechoso cuando está la gente trabajando, pues que tenga el hábito de actualizar sus horas y así también será más fiel realmente esa información a lo que realmente haya ocurrido, ¿vale? Si dejamos esto, que lo hagan a fin de mes, pues va a ser muy incorrecto lo que pongan, va a haber mucho error. Normalmente la gente, las empresas tienen el hábito de cerrar semanalmente las cosas. Entonces, ¿qué ciclo os decía? Normalmente cuando estás aquí poniendo las horas según vas trabajando, pues está en progreso. Eso pues, lo puedes hacer desde el lunes o lo puedes hacer el viernes cuando la gente tenga el hábito. ¿Okay? Cuando ya estás seguro de que estas son tus horas, estas 21 horas son las que has trabajado en esta asignación, que aquí os digo que puede haber varias, pues digamos envías la semana. ¿Okay? Entonces ya no podrás cambiarlo. Esto está enviado. Ya no puedes tocarlo como team member. Entonces, si ahora entramos como gestor, como PMA, vemos que esas horas, aquí, si entramos ya a controlar los recursos, las horas, los timesheets, veis que yo a esta persona que tengo asignada aquí, pues veo que tiene 21 horas. ¿Okay? Y se me pone en rojo porque un día está sobrepasado. ¿Okay? Yo aquí puedo ver el detalle, si me ha explicado algo, pues podría ver esos detalles que pone por ahí. Yo creo que aquí en el día 8 teníamos un detalle, ¿verdad? O sea, aquí había explicado algo, ¿lo ves? Y yo puedo decidir aprobar o rechazar. Puedo aprobar el día que estoy señalando o puedo aprobar la semana entera, ¿vale? Esto también, la gente, bueno, lo suyo es verlo así, con el detalle de cada persona, cada semana, pero hay veces que esto se complica porque es mucha gente, ¿ok? Entonces, estos cuadros son muy útiles por aquí. A ver, si entráis en Bien People y le deis amor, pues aquí ya habréis visto esta gráfica del cronograma, pero también hay otros ítems. Son representaciones gráficas que no hay que esperar verlas en el móvil, ¿vale? Nosotros insistimos mucho en que la gente pueda gestionar en el móvil, pero hay cosas que no caben en el móvil, lo que sí caben es un poco forzoso. Entonces estas gráficas no caben. Y esta gestión de la capacidad, pues tampoco es lo suyo verlo en el móvil, ¿ok? Desde aquí yo puedo ver las horas de la gente, o sea, si este proyecto tiene horas, pues desde esa semana de septiembre, si aquí lo veo por semanas, veo que aquí pues tengo 21 horas de esta persona, ¿ok? Entonces, si yo filtro solamente las que han enviado, puedo aprobar del tirón, así en bloque. Me sale un botoncillo para aprobar todo. Y esas horas aprobadas ya computan como horas reales. ¿Ok? Es decir, si yo ahora entro como team member,
esta persona, cuando vea el detalle de su asignación, ya verá pues que le han aprobado 21 horas. Y como estaban previstas solamente 20, pues por eso está esto en rojo, se ha sobrepasado. Es un warning y bueno, que por lo menos se sepa. ¿Ok? Las horas así en la rejilla ya verá que está en estado aprobado, ¿vale? La semana entera. La siguiente semana pues también tiene asignaciones, ya podría también preparar las horas de la siguiente asignación. O sea, si esto con el autofill, pues si quieres poner el máximo de las horas permitidas de calendario, pues lo podrías hacer así, ¿vale? Entonces yo puedo rápidamente, sin robarle mucho tiempo a la gente, hacer que estas horas que se dedican a los paquetes estén informadas, ¿ok? Y luego todo esto la gente hace más trabajo. O sea, ya os podéis imaginar que aquí, cuando hay empresas que gestionan sobre todo las horas que la gente dedica a proyectos porque hay que facturarlas a clientes, pues hay gente muy metida en estos cuadros de gestión de la capacidad. ¿Vale? Entonces, si queréis, si tenéis curiosidad, podéis entrar aquí en el cuadro que decíamos antes de capacidad y ver sobre todo esta capacidad, o sea, a ver, o sea, si yo aquí elijo un rango de fechas, vamos a elegir pues, desde octubre por meses. Entonces me saldrán esas horas que están aprobadas. Entonces imaginaos que esto pueden ser pues mucha gente, puede haber bueno, pues un detalle aquí interesante de esa gente, en qué estado están sus horas, si están aprobadas y si hay comentarios ahí puestos. Pues aunque esto se puede presentar así, realmente la gente prefiere verlo en Excel. ¿Okay? Entonces, si le das a esta flechita, puedes bajar las horas de este proyecto en este periodo y si le das a esta flechita, pues todos los proyectos tuyos que estén en esta Business Unit los podrás bajar y ya son formas interesantes de gestionar esto. ¿Okay? Entonces, esto lo descargas como un Excel y os enseño uno ya descargado y veis un poco el detalle que yo suelo usar. Esto es interesante sobre todo para la PMO. ¿Vale? Si yo os enseño este fichero, o sea, las horas de la gente, o sea, imaginaos que hay muchos proyectos abiertos, entonces esto se puede complicar mucho, ¿vale? Entonces en estos cuadros la gente puede ver que estas personas pues han dedicado horas a este proyecto con este código, esas fechas, esa cantidad de horas. Y luego ya pues con el Excel, que es nuestro amigo después de las prácticas que hemos hecho la semana pasada, pues ya veis aquí que yo puedo hacer muchos cuadros interesantes. Puedo saber que Adrián, pues en la semana 36 ha estado metido en 3 proyectos. Entonces tiene un nivel de multitarea pues incluso un poco peligroso, ¿lo veis? ¿Okay? Hay gente muy metida en muchos proyectos a la vez. Bueno, estas contabilidades son muy interesantes, ¿vale? Pero lo bueno es que la gente meta horas. Si no les metemos en el hábito de meter las horas y aprobarlas, pues estos análisis no se pueden hacer, ¿ok? Venga, pues ya está. Veis un poco todo lo que hay que superar con esta práctica, darle cariño, porque yo creo que os hace tomarle ese punto de gestión profesional dentro de los proyectos. Normalmente los proyectos no es solo controlar las horas que echa la gente o las tareas que echa la gente, ¿no? O sea, hay que bueno, pues, gestionar profesionalmente como estáis aprendiendo en el máster, ¿vale? Planificando, haciendo seguimientos, controlando un poco las asignaciones, explicando a la gente. Y luego, pues si está en la nube, pues podremos colaborar, podremos hacer comentarios, podremos darles voz a los team members, a los stakeholders, etcétera. Y ahí hay mucha ganancia. ¿Okay? Venga, nos vemos en clase, nada más.